Bien, hermanos, ha sido un tiempo hermoso ayer y hoy con ustedes. Eh, Algunos los conocía, otros pude conocer, a gente nueva también. Charlaba con mi hermano que se va a bautizar y eso es síntoma de que la iglesia tiene ganas de crecer, ganas de seguir adelante, y eso a los que amamos la obra de Dios nos llena, nos motiva y nos hace ver cómo ese Dios de amor, de poder, ¿sí? Sigue haciendo crecer su obra en distintos lugares. Y eso, ojalá que el Señor estos 37 años puedan ser para la honra y la gloria de Dios. Que podamos decir, seguimos en pie gracias a nuestro Dios. Antes de esto, quiero dar gracias también a nuestro hermano Charlie, a su esposa, gracias por hospedarnos. La verdad que hemos sentido gran paz en su casa. Melina, ahí está mi esposa, también estuvo. Ella a veces me dice, ¿para qué voy a ir si a vos predicaste? Y dice que oraron para que ella estuviera acá y bueno, Dios la trajo, así que les damos gracias por ese amor que siempre nos dan. Muchas gracias. Bien, miren, hemos hablado acerca de la comunión, hemos hablado acerca de la raíz del aislamiento, la raíz de la separación es el pecado, ¿sí? Eso nos separa de Dios y eso también nos separa de nuestro prójimo. Muchas gracias. Hemos hablado acerca de cuál es la resolución de Dios ante el aislamiento propio de la rebeldía y del pecado del hombre, y hemos dicho que Dios quería ser un pueblo santo, celoso de buenas obras. Quería una nación de sacerdotes. ¿Se acuerdan? Ayer lo veíamos y él no lo pudo lograr con Israel, pero vino el Israel de Dios, que es la iglesia, y a través de ella hoy podemos nosotros ejercer ese sacerdocio real. También dijimos que cuál es la relación que verdaderamente es comunión. Decíamos que venir a un picnic no significa que estemos realmente en comunión. No significa que porque te congregues estás en comunión. Hay mucha gente que lo hace por una simple liturgia, otro lo hace para ir a pasar un tiempo. Esto ayuda, refuerza, pero no es el punto de la comunión. La relación que refleja la verdadera comunión tenía que ver con tres cosas. ¿Se acuerdan? Con el conocimiento de Dios, eso es lo que nos da verdadera comunión. Estar metido en los intereses de Dios, eso es lo que hace a la verdadera comunión. Y en tercer lugar, la comunión tiene que ver unos con otros. Unos con otros. Y esta mañana veíamos qué importante es darnos cuenta que la pandemia nos permitió estar conectados virtualmente, pero eso no significa comunión. La comunión es mucho más que eso, es palpable, es sustancial, tiene que ver con lo presencial, con un Dios que podría estar ahí en los cielos a distancia, en el tercer cielo, pero Él decidió venir y estar entre los hombres, ¿sí? Y nosotros, como dice Juan, pudimos ver la gloria de Dios en Jesucristo. Así que eso. Pero quiero terminar con esto. Miren, una de las causas por las cuales la iglesia tiene que estar en comunión es porque la persecución no va a faltar. Hay persecución por todos lados. Hace unos años atrás, nuestra iglesia sufrió una demanda laboral, ¿sí? Una persona que habíamos disciplinado porque no andaba correctamente en el Señor, fue y dijo, hago una demanda laboral, que me devuelvan todo el tiempo que le daba a la iglesia, que me paguen por eso. Todos sabemos que los que trabajamos en la iglesia, en el liderazgo, en el servicio, lo hacemos ad honorem, ¿sí? Lo hacemos por amor y lo hacemos por vocación. Pero esas cosas van a ir surgiendo más y más. Más y más vas a encontrar esa persecución. A veces de adentro, a veces de afuera. De afuera, hace poco, la homilía del cura del lugar donde vivimos empezó a hablar en contra de la iglesia. O sea, hay muchas iglesias, pero específicamente escogió la nuestra, porque sabe que está haciendo cosas hacia afuera. ¿Eh? Hace poco un periodista muy reconocido en nuestra ciudad también habló mal de nuestra iglesia. Entonces la persecución va a estar de adentro, de afuera. Y cuando realmente estás siendo la iglesia de Cristo, vas a pasar por ese tiempo. Mira, yo te pido que me acompañes ahí a Timoteo, y ya Pablo lo advertía.
en la carta de Timoteo. Y yo no sé si ustedes ya están teniendo esa persecución interna, esa persecución externa, pero va a llegar. ¿Mm? Ahí Pablo le dice en 2 Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, decíamos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y nos toca vivir en medio de todo ese tiempo difícil que estamos viviendo. Ideologías por todos lados, nuestros hijos, nuestros chicos de la iglesia van a la facultad y cada vez los presionan más a abandonar su fe. Muchos, lamentablemente, apostatan de su fe en algún tiempo o para siempre porque nunca fueron creyentes. Vivimos la ideología en la política, todo el tiempo presionados con leyes que sabemos que son antibíblicas y anticristianas, antifamilia, y vivimos bajo esa presión una y otra vez. Y cada vez se va a poner más intensa y peor. Yo tengo docentes que me dicen, David, me han dicho que sí o sí de ESI. Y tuve que de alguna manera acompañarlos también en esto. ¿Cómo dar ESI desde nuestros valores? Aunque sabemos que eso surgió en otro lugar y de otra manera y con otras ideas. Tuvimos el caso de Lucio hace poco y uno dice, qué aberrante. Claro, si matan a una de las mujeres, terrible, ¿no? Pero si matan a un niño parecía que no pasa nada. No salen los colectivos, nadie sale a reclamar de eso. Le han mordido el pene, lo han mutilado por varios, lo han golpeado, todos sus riñones estaban destruidos y todo por una ideología maldita que simplemente pone a la mujer en contra del hombre y el hombre pasa a ser un monstruo odioso que hay que eliminar, ¿no? Y ese niño lamentablemente era un varoncito viviendo en medio de estas personas que también absorbían esta ideología. Esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Ahora, yo les invito a ir ahora al libro de Apocalipsis y terminar con esta reflexión. Hay una iglesia que es la iglesia de Esmirna. Sí, está ahí en Apocalipsis, capítulo 2, perdón, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Y ahí está la iglesia de Esmirna. Una iglesia pobre, pero rica. Una iglesia perseguida, pero fiel en medio de todas las cosas. Y dice ahí, capítulo 2, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La palabra Esmirna es mirra. Dice que Esmirna había sido una ciudad pujante, pero vino un conquistador y la destruyó totalmente. ¿Sí? Después, en el tiempo de Alejandro Magno, volvió a surgir, ¿sí? Y Grecia le dio todo lo necesario para que vuelva a ser una ciudad imponente. Entonces, ellos como que se jactaban de decir, esta es la ciudad que estuvo muerta y volvió a vivir. Y por eso Jesús se presenta y dicen, yo soy el que estuve muerto y he vuelto a la vida. Esa es la razón por la cual Él se presenta a esta iglesia de esa manera. La palabra Esmirna significa mirra. La mirra tiene que ver con una resina aromática ofrecida, por ejemplo, como regalo al niño Jesús. Está cerca las fiestas de Navidad y se acuerdan que vinieron los magos y ofrecieron oro y ofrecieron incienso y ofrecieron mirra. El oro hablando de su realeza, el incienso hablando de su sacerdocio y la mirra hablando de su sufrimiento y de su servicio con su propia vida.
También la palabra mirra aparece como un anestésico que se le ofreció a Jesús para amortiguar su dolor ahí en Marcos 15:23. Él sufría y este era un anestésico que le daban a los que eran crucificados para tratar de bajar un poco el dolor. Y Jesús dice que no la quiso beber. La usaron también como parte del entierro del cuerpo de Jesús. Las mujeres muy de mañana, en Juan 19:39 nos dice que fueron y llevaron mirra para embalsamar el cuerpo de Jesús. Ahora, la iglesia de Esmirna, ¿cuál era su situación? Bueno, en primer lugar la vemos despreciada, insignificante. Ustedes saben que cuando usted llega a Esmirna, hoy todavía está y es Smirs, ¿sí? Así se llama hoy, ahí en Turquía. Y entonces, cuando uno anclaba su barco, se bajaba, uno encontraba una calle ostentosa, era la calle de oro o la calle de los dioses. Ahí había templos al dios Cíbeles, al dios Apolos, a Júpiter, a Zeus y también al emperador. La gran pregunta acá, sin embargo, Esmirna era una iglesia perseguida, de catacumba, de casita, y qué diferente, ¿no? Por eso era despreciada. No tenía toda la ostentosidad que tenían los grandes templos a los otros dioses, y era despreciada por eso. Pero no solamente eso, fue perseguida. Ahora, la adoración al César, queridos hermanos, no era una cuestión religiosa, era una cuestión mística. ¿Saben cómo surgió la adoración al César? Fue una cuestión política. Miren, Roma había logrado tanta grandeza, por ejemplo, la PAC romana, fue algo que logró Roma. ¿Eh? Las carreteras las inventaron los romanos. ¿Qué más? Los sistemas de comunicación seguros. Los romanos lograron quitar todos los asaltantes de los caminos y el que asaltaba iba a parar a la cruz. Eran brutales. Incluso lograron eliminar la piratería del mar. Roma era brutal en su forma de dominación. No solamente eso, lograron también que parara la guerra, porque ellos eran el imperio más grande y dominante y nadie se metía con las legiones romanas. Y hubo mucha paz en ese tiempo y falta de guerra, algo muy común en esos tiempos bárbaros. Ahora, empezó a haber un sentimiento patriótico, nacionalista de Roma y decían, nos encanta la ciudadanía romana. Pablo tuvo que apelar a su ciudadanía romana, ¿se acuerdan? Entonces la ciudadanía romana era pertenecer a un imperio que tenía todas estas características. Y en ese espíritu nacionalista dijeron, queremos adorar algo que sea de Roma. Y no se les ocurrió mejor cosa que decir, a ver, ¿qué representa Roma? El César. Al principio dice que los Césares se negaron a ser adorados, pero después les gustó. Y ahí empezó la adoración al César. Y eso es lo que fue la presión política, ideológica, que también sufrió la iglesia de Esmirna. Y ellos eran obligados a servir y a adorar al César. Y ellos decían, no, nosotros ya tenemos un curios, ya tenemos un Señor. El Señor nuestro es Jesucristo, a Él adoramos, a Él servimos. Y empezaron a ser perseguidos. Los ponían en el potro, que era como una rueda gigante, y ataban sus extremidades y empezaban a girar esa rueda hasta que ellos negaban su fe. Y si no la negaban, eran desmembrados vivos. Los metían en aceite hirviendo y de esa manera los cocinaban vivos. Los tiraban al Coliseo romano, a las fieras hambrientas, y ahí eran despedazados. Los quemaban vivos como antorchas que alumbraban la ciudad. Esa fue Esmirna. Y a veces usted y yo nos quejamos por tan poco, ¿no? Creo que esta generación es la generación de la victimización continua. Siempre somos víctimas de algo. Nos cuesta tanto la abnegación y el sacrificio. Nos cuesta tanto. Dice que esta generación se caracteriza por tres cosas: facilidad, comodidad y velocidad. Y se ve en las redes. ¿Cómo querés que sea la red? Fácil, cómoda y veloz. Somos impacientes. Dice que es la generación de cristal también. Y a veces no, a mí no me gusta tal vez mencionar estas cosas, porque acá pueden haber millennials o pueden haber hermanos que dicen, no somos así. Pero es que no es tu culpa. Tiene que ver con el ambiente que el mismo Satanás ha generado para debilitarnos y para hacernos personas que siempre tienen un drama encima, ¿viste?
Tienen una uña, se rompieron una uña, ya es un drama. ¿Sí? No les dieron un like en las redes sociales y ya hacen un drama de eso. Somos tan frágiles, tan niños en ese sentido. Y por eso nos quejamos a veces de tan pocas cosas en la iglesia, hermano. Nos cuesta ir a congregarnos porque llueve. Nos cuesta ir a congregarnos porque tenemos miedo de contagiarnos. Nos cuesta ir a congregarnos porque, no sé, hoy no pinta ir a la iglesia. Tan facilistas, ¿no? Pensar que estos hermanos la pasaban re mal por el solo hecho de ser cristianos. Así que yo te animo a que vuelvas a tu verdadero discipulado. El verdadero discipulado es cada uno tome cada día su cruz y sígame. Pero sobre todo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Usted nunca va a poder tener una buena comunión con Dios y con sus hermanos hasta que no aprenda la autonegación, el asesinarse a su ego, usted mismo, a morir a su ego. Somos tan ególatras, siempre defendiendo algo, ¿no? La chapa, el carácter que tenemos, y justificando todo el tiempo. Y fíjense en que esta iglesia no tenía oportunidad. Y yo le quiero decir algo, la pandemia fue como un anticipo de lo que va a venir. Se viene algo peor. Y estoy seguro que se viene algo peor. Ahora alguno dirá, bueno, pero el Señor nos va a salvar y Él nos va a rescatar. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos va a tirar abajo? ¿No? Y nos encantan esas canciones. Y está bien. Espiritualmente podemos decir que nadie nos va a separar del amor de Dios. Pero pregúntenle a Lázaro y al rico. Yo le hago una pregunta, a ver, ¿se acuerdan de esa parábola? Está Lázaro y el rico. Lázaro dice que tenía lleno de llagas un mendigo, que todos los días lo tiraban ahí a la puerta del rico para que mendigara. El rico vestía de lino fino, ropa cara, Gucci, Praga, no sé lo que tenía, pero la cuestión es que él vestía de púrpura todo el tiempo. Y yo les quiero decir algo, miren, Lázaro murió y Dios no intervino. No hizo nada Dios al respecto. En su vida terrenal, Lázaro murió como un mendigo. Hasta los perros se interesaban más por Lázaro que las personas. Dice que los perros iban y le lambían las llagas. Y Dios no hizo nada al respecto. ¿O sí hizo algo? No. Porque para Dios lo más importante es lo que se viene. Es la vida después de la muerte. Eso es lo que le importa a Dios. Y a veces yo le quiero decir algo. No siempre va a cambiar Dios sus situaciones. Tengo mi amigo Eloy que ahora está en Abrapampa, porque él ve. Y es un hombre en silla de ruedas, tiene todos los dedos así, hace pi por un sonda, tiene una bolsa ahí todo el tiempo. A veces se le rescalda toda la columna porque le han sacado injertos de ahí para ponerle y a veces se le hace heridas y a veces me muestra sus heridas y es carne abierta. Y ahí está ese hombre. Y yo quiero decir algo, es pastor de una iglesia. Y ahora está intentando comenzar otra. Para mí fue el primero que me discipuló y me cacheteó, me dijo, es como que Dios a través de él me dijo, tenés todo, David, para servirme. Y este hombre que está lisiado es capaz de hacer muchas cosas más que vos, ponete las pilas. Y a mí me sirvió entender eso, me sirvió comprenderlo. Ahora yo te quiero decir algo, yo te quiero decir que el rico, Dios no hizo nada. El rico murió como, siendo rico. Es más, la parábola te dice que cuando murió Lázaro, inmediatamente fue al seno de Abraham. Pero ¿sabes lo que dice el rico? Dice que del rico hicieron un funeral. Algunos creen que Lázaro puede haber sido tirado al Jena cuando nadie reclamaba el cadáver o cuando nadie daba un 5 por ese cadáver, era tirado ahí en el basurero. Por eso vos ibas a ese basurero y podías encontrar desde animales muertos hasta cadáveres. Algunos creen que Lázaro fue tirado ahí, pero ¿saben qué? Tipo Maradona, ¿viste? Al rico le hicieron un super funeral. Super funeral. Yo ya bañé 9 cuerpos, hermano. Allá en Abrapampa te dan tu muerto y vos tenés que lavarlo. Y cada vez que los baño, los limpio con lavandina, con alcohol, tengo que taparle las tráqueas,
porque sale todo el olor visceral feo que tienen, putrefacto. Y yo tengo que con una lapicera tapar todas las hendiduras por donde, perdone que le cuente esto, pero cuando miro eso digo, así termina todo. Yo lo veo a usted ahí bien sentadito, ¿sí? Tal vez tiene una ropa de marca, pero cuando vaya al cajón no se va a poder llevar nada de eso. Tal vez le ponga una ropa de marca, pero no le va a servir de nada. Hace poco tuve que ir a lavar al último muerto y me trajeron unas zapatillas nuevitas, ¿viste? Y yo decía, qué desperdicio ponerle al muerto esto, ¿sí? Me daba ganas de quedármelas. No, pero se las puse, se las puse. Y lo puse en el cajón junto con otro hermano que me ayuda. Pero así termina todo. Y a veces nosotros no pensamos en el más allá. No pensamos que tenemos una vida eterna, que esto es pasajero. No hagas planes como si nunca te irías. No vivas como si nunca te vas a marchar. Acordate, sos peregrino y extranjero. Esa es la realidad de nuestra vida. No lo olvides. Ahora, vuelvo a repetir, Dios no intervino en este mundo sobre la vida de Lázaro, tampoco intervino sobre la vida del rico, pero sí intervino en la eternidad, porque ahí se vieron las realidades. Lázaro fue a parar al seno de Abraham y el rico estaba en tormento. Y eso es lo que realmente vale para nosotros. Por eso esta iglesia, la iglesia de Esmirna, tenía esa idea. Sabía que podían ser muertos de alguna manera, pero como dijo Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden destruir el alma. Temed más bien a aquel que puede lanzar el alma al infierno. Ese es Dios. A Él tendrías que tenerle temor. Y querido, si todavía no has recibido a Cristo, tenés que tener ese miedo. Es un miedo real. Algunos dicen Dios es amor, sí, pero Dios es ira y es justicia consumidora. Y cuando te tiene que castigar eternamente, lo va a hacer. Ahora, la única opción que tenés es Jesucristo. La única opción que tenés de librarte de la ira de Dios es reconocer que la ira cayó sobre la persona de Jesucristo mientras estaba ahí en la cruz. Ahí estaba la iglesia de Esmirna. Hay tres características de su situación y voy de a poco terminando. Mirá, dice que estaban bajo tribulación. Ahí la palabra es dislipsis y habla de presión, una presión constante, sin interrupción. Todos los días eran presionados a negar su fe y a aceptar al César como el Señor. ¿No te suena familiar eso? Todos los días los medios hegemónicos tratando de meternos a rajatabla ideologías antibíblicas, anticristianas. Vas a la facu y sabes que ahí está la onda, todos los días presionándote a dejar tus valores. Algunos dejan, ¿eh? Algunos dejan. Hace poco estuve dando un taller de homosexualidad y viene una chica y me dice, yo no estoy de acuerdo con usted porque yo amo a mi amigo, yo lo quiero y yo no creo que sea malo que él se exprese de esa manera. Y yo le dije, acá tenés dos oportunidades. Si estás de acuerdo con lo que dice tu amigo, no estás de acuerdo con Dios y lo que dice la Biblia. Y si estás de acuerdo con Dios y lo que dice la Biblia, no puedes estar de acuerdo con tu amigo. Vas a tener que decidir. Pero no puedes estar bien con Dios y con el diablo. Así son las cosas. Y estoy hablando de chicos cristianos. Entonces, la cuestión está cada vez más difícil. Dice que ellos estaban en pobreza. Ahí la palabra es togeia. Habla de pobreza absoluta, abyecta, mendicidad, indigencia. Hebreos dice que los despojaban de sus bienes y ellos los sufrían con gozo. Los sufrían. Pero había cierto gozo espiritual en su vida por padecer por la causa de Jesucristo. Había persecución, había blasfemia, vilipendio, maldición. Dice que los judaizantes instaban a que persiguieran a los cristianos. Sinagoga de Satanás lo llama ahí. O sea, un poder diabólico usando la religión en contra de los cristianos de Esmirna. Eso es lo que vivían. Ahora, ¿sabes qué hace Dios? Solamente dos cosas. Porque uno dice, bueno, Dios tendría que intervenir o no. Reventar al César, reventar a los romanos, a todos los que estaban haciéndole esto a la iglesia. Y vuelvo a repetir, Dios lo único que le dice es dos cosas. No temas. Y la segunda cosa es, sé fiel. No temas, sé fiel.
Y si hoy estás tal vez quejándote de muchas cosas en cuanto a Dios, Dios te va a decir dos cosas. No temas, no te alarmes, no te asustes, no tengas miedo, no debían temer ni las cosas más chicas ni las más grandes. Es una declaración, por un lado, dulce, porque que venga Dios y te diga, no tengas temor. Con amor, con ternura, que te diga, no tengas miedo, David, no temas. Pero por otro lado es una declaración íntegra. ¿Saben por qué? Porque Dios no te miente. Te dice, no les dijo, no temas porque te voy a librar de esta prueba. No, fue íntegro y le dijo, no temas. Y no promete intervenir en esta vida. Segunda cosa, sé fiel. Ahí la palabra es pistos. Sé digno de confianza, sé confiable, sé fidedigno, sé un creyente confiado en el Señor. Sé fiel aunque esto te va a matar. O sé fiel todos los días de tu vida hasta que finalmente mueras. Esa es la realidad de la iglesia, hermano. Y vos dirás, David, elegiste el peor mensaje para terminar, o sea, 37 años, pum para arriba, o sea, David, bueno, no sé si me invitarán de nuevo, pero yo no te voy a mentir. Esa es la realidad de la iglesia. Eso es lo que somos. Esperamos una vida eterna, esperamos un más allá. Dice que los que tenían fe miraban la tierra prometida, pero en algún momento esa fe creció tanto que se dieron cuenta que el punto no era la tierra prometida. Y empezaron a buscar una patria celestial. Yo no te... A ver, todos queremos una buena vida, ¿o no? Salud, dinero, amor, no sé cuál es la buena vida que querés. Todos buscamos eso, pero si tenés un poco de fe más profunda, vas a dejar de ver esa tierra prometida y vas a empezar a ver tu patria celestial. Y ese es el punto de la maduración en la iglesia. Que todos podamos tener esa visión celestial de lo que nos espera. 5 razones para no temer y ser fiel. ¿Sabes por qué? Porque la reputación de Cristo es mejor y más importante que la reputación que te pueda dar este mundo. Hoy yo te hago una pregunta, hermano. Honestamente, a ver. ¿Cuál es la reputación que más valoras? ¿El ser un hijo, una hija de Dios, un cristiano? ¿O la reputación más grande que valoras es lo que te ha dado tu profesión, tu riqueza, tu título? Usted sabrá. Segundo, el reconocimiento de Cristo, de mi situación, es mejor que el reconocimiento del mundo. A veces queremos que el gobierno se interese en nuestra problemática, que no se da cuenta que no me alcanza, que no se da cuenta que no llego a fin de mes. Los políticos no sirven para nada, voto y siempre me defraudo. ¿Sabes qué? ¿Quién sabe tu verdadera situación? Es Dios. Por eso deberías estar aferrado a Él. Los políticos van y vienen. 4 años, 8 años, ¿cuánto les dura el poder? Algunos dirán mucho, ¿no? Pero aferrate a Dios. Las riquezas de Cristo son mejores que las riquezas de este mundo. Las riquezas de Cristo son mejores que las riquezas de este mundo. Yo te hago una pregunta, a ver, ¿cómo está tu riqueza celestial? ¿Cuánto aporte hiciste ahí? ¿Viste que hacemos aportes para jubilarnos bien? Ahora yo tengo una pregunta. Cuando vayas al cielo, ¿qué aporte hiciste ahí? Porque esa es tu verdadera riqueza. En cuarto lugar, el reloj de Cristo es mejor que el reloj de este mundo. ¿Sabes? Dice, ustedes van a padecer persecución 10 días. Y ha habido un debate teológico sobre los 10 días. Algunos dicen, fueron 10 persecuciones seguidas. Otros dicen, fueron 10 días intensos de persecución para Esmirna. Otros dicen, fueron 10 oleadas en distintos siglos que la iglesia sufrió persecución. Pero yo te quiero decir algo, el límite está puesto en el tiempo de Dios. No va a pasar de 10, punto. Y eso habla de que yo confío en la soberanía de Dios, que a veces va a permitir persecución, pero va a ser el tiempo que Él ha determinado. 10 días, 10 días. Confío en el reloj de Dios. No sé hasta cuándo vamos a estar acá, pero Él ya tiene su reloj cronometrado para el momento justo. Por último, la recompensa del Señor es mejor que la recompensa de este mundo. Ahí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte. Querida iglesia de la recta, ojalá que no te olvides cuál es tu esencia, cuál es tu identidad, de qué se trata ser una iglesia en comunión con Dios y en comunión los unos a los otros. Te animo, ponele pila a tu congregación, hace más sacrificios, abnegate más. Siempre hay oportunidad de cambiar, ¿o no? ¿Y sabes cuál es la garantía de que puedes cambiar, hermano? De que has nacido de nuevo. Hay una nueva criatura que está todo el tiempo anhelando más de Dios. O sea, si no estás cambiando es porque no has nacido de nuevo. Y la última cosa, cambio es igual o sinónimo de arrepentimiento. Nadie cambia si no se arrepiente. Y el arrepentimiento es intelectual. Yo me miro de una manera hasta que Dios viene y me dice, ¿sabes cómo te miro, David? De esta manera. Intelectualmente me hace entender quién es David Lamas realmente. No quién supongo que soy o quién digo que soy yo, sino Dios pone en mi mente y me dice, vos sos esto, David. Y lo hace a través de su palabra. Lo segundo, el arrepentimiento toca nuestra fibra más íntima, nuestras emociones, y tiene que ver con el remordimiento. Y sí, hoy quiero que te remuerdas. O quiero que te des cuenta que hay cosas que deberían entristecerte. Y si esa tristeza viene de parte de Dios, va a producir arrepentimiento. Y por último, ¿sabes qué hace el arrepentimiento? No solamente toca tu intelecto, tus emociones, produce remordimiento y tristeza, sino que en tercer lugar toca tu voluntad. Y decidí finalmente cambiar y dejar de buenas intenciones y de buenos sueños. Finalmente, hoy ponete a hacer un plan de cambio y empezar a aplicarlo inmediatamente. Tal vez hoy tengas que ir y orar más, tendrás que ir a leer la palabra de Dios más, decidirás emprender un año diferente, son decisiones, decidirás edificar tu familia de otra manera, tu vida personal, los solteros decidirán ser más puros, más santos, decidirás dejar de ver pornografía, decidí algo. Decidirás involucrarte más en la iglesia, te meterás con todo, más allá de lo que los demás hagan. Yo lo entendí, me arrepiento y cambio. Y eso es lo que Dios está esperando. Si hacemos eso, hermano, para la gloria de Dios, el cuerpo de Cristo se va a notar hermoso. La esposa de Cristo va a ser hermosa. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer todo para la gloria de Dios. Ya sea que comas o bebas, es decir, en las cosas más ínfimas, chiquitas, hacelo para la gloria de Dios. Somos iglesia, somos nación.